¿Qué sucede cuando un vaso sanguíneo se lesiona? Acción. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son fragmentos celulares anucleados derivados de los megacarecitos de la médula ósea. 2 a 3 micrómetros de diámetro, circulan en torrente sanguíneo en estado inactivo hasta que se activan por alguna lesión, tienen una vida media de 7 a 10 días y son esenciales para la formación del tapón plaquetario. Estructura, como vemos en la foto, esa sería la zona periférica, es decir, la zona más externa de la plaqueta, que está involucrada en la interacción con el endotelio vascular dañado y en la adhesión al sitio de la lesión. Tiene proteínas integrales que están formadas por el complejo de glucoproteínas 1B alfa, beta y la glucoproteína 9, que son fundamentales porque tienen los receptores para el factor von Willebrand, la ristocetina y la trombina. Además tienen actina, que es una proteína estructural del citoesqueleto de la plaqueta, que participa en el cambio de la forma de la plaqueta durante la activación y la formación del tapón plaquetario. Y las plaquetas también tienen gránulos, que estos a su vez contienen, por ejemplo, factores de la coagulación como el fibrinógeno, el factor von Willebrand, el factor 5, tienen factores de crecimiento, proteínas de adhesión, tipo de gránulos que van a contener ADP, ATP, serotonina, calcio, que son esencial, digamos, para muchas acciones de la coagulación. Estos tipos de gránulos también, permiten que la plaqueta no solo forme el tapón hemostático, sino también que active a otras plaquetas, inicie la coagulación y también contribuya a la reparación del tejido dañado. ¿Cuáles son las fases de la hemostasia? La hemostasia se divide en 3 fases principales que se activan de forma secuencial y coordinada. Primero tenemos la fase vascular o vasoconstricción. ¿Qué ocurre? El vaso lesionado se contrae reduciendo el flujo sanguíneo en la zona. El objetivo, reducir la pérdida de sangre desde el primer momento. En segundo lugar tenemos la fase plaquetaria o hemostasia primaria. ¿Qué ocurre? Las plaquetas se adhieren al sitio de lesión, se activan y se agrupan formando un tapón plaquetario. El objetivo, formar un tapón inicial que cierre parcialmente la lesión. En tercer lugar tenemos la fase de coagulación o hemostasia secundaria. ¿Qué ocurre? Se forma una red de fibrina que refuerza el tapón plaquetario, transformándolo en un coágulo estable. ¿Cómo se produce? Se activa la cascada de coagulación, que tiene 2 vías, intrínseca y extrínseca. Ambas vías convergen en la formación de la trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina. El objetivo, estabilizar y reforzar el tapón hemostático. Si hablamos de hemostasia secundaria, decimos que es el proceso que va a reforzar el tapón plaquetario con una red de fibrina estable. Para que esto ocurra, necesitamos 3 elementos claves: proteínas plasmáticas, que son los factores de coagulación, iones de calcio y los fosfolípidos, que exponen las plaquetas activadas. El objetivo principal es generar trombina, que es el factor 2A, y esta enzima convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble, formando una red que va a estabilizar el coágulo. Si queremos entender de mejor manera este proceso, tenemos que hablar del modelo celular de la coagulación. Este modelo enfatiza el papel crucial de las superficies celulares y divide el proceso en fases. La primera fase es la iniciación. Cuando hay una lesión, se expone el factor tisular FT, que se une al factor 7 y lo activa a 7A. El complejo FT7A activa pequeñas cantidades de factor 10 a 10A y factor 9 a 9A. El factor 10A junto con el factor 5A van a formar el complejo protrombinasa, que va a producir una pequeña cantidad de trombina. Luego que se generara esa pequeña cantidad de trombina, viene la fase de amplificación. Esa trombina inicial va a activar a las plaquetas y también a los factores 5 y 8, que están viajando unidos al factor von Willebrand y al factor 9. Así se va a empezar a preparar la superficie de las plaquetas para generar aún más trombina. La tercera fase es la de propagación y ocurre en la superficie de las plaquetas activadas, donde se van a formar complejos enzimáticos principales. El complejo tenasa, que se forma con el factor 9A, 8A y fosfolípidos, que van a activar al factor 10. Y el complejo protominasa, que también tiene factor 10A, 5A, calcio y fosfolípidos, que generan una gran cantidad de trombina. Finalmente, ocurre la formación y estabilización de la fibrina. Esto ocurre cuando la trombina convierte al fibrinógeno, que es el factor 1, en monómeros de fibrina, que se unen formando una malla tridimensional laxa.
Luego activa al factor 13 que entrecruza la fibrina haciéndola más resistente a la ruptura. Así se va a formar un coágulo estable que atrapa glóbulos rojos y blancos consolidando el tapón hemostático. En los factores de coagulación tenemos que saber que la mayoría son zimógenos, o sea, son enzimas inactivas que se activan en cascada. Muchos se producen en el hígado y los factores 2, 7, 9 y 10 junto con las proteínas C y S requieren vitamina K para una modificación llamada gamma carboxilación, que les permite unirse a las superficies con fosfolípidos cuando hay calcio. Encontramos dos vías clásicas, la vía extrínseca que se inicia con el factor tisular FT y refleja la fase de iniciación del modelo celular, evaluada por el tiempo de protombina TP, y la vía intrínseca que se inicia in vitro por el contacto de la sangre con superficies cargadas negativamente, activando al factor 12. Esta vía refleja parcialmente las fases de amplificación y propagación del modelo celular, que también se evalúa por el tiempo de tromboplastina parcial activado. Adhesión plaquetaria. Una lesión del endotelio expone componentes de la matriz subendotelial como el colágeno, el cual presenta cargas negativas en su superficie. Por otro lado, las plaquetas circulantes son atraídas por estas cargas negativas, ya que presentan receptores como el receptor plaquetario 1B que son sensibles a las mismas y se adhieren al colágeno expuesto. La adhesión está mediada fundamentalmente por el factor de von Willebrand. Este es una glucoproteína plasmática que actúa como puente entre el colágeno subendotelial y el receptor plaquetario. Activación plaquetaria. Proceso en donde la plaqueta, una vez adherida, comienza a realizar su función. Observamos principalmente un cambio en su forma, de estructura discoide a tener extensiones llamadas pseudópodos, aumentando su superficie y capacidad de extensión. Una vez activadas las plaquetas, ocurre lo que es la secreción de gránulos plaquetarios, que consiste en que las plaquetas liberan el contenido de sus gránulos, principalmente de dos tipos, gránulos alfa y gránulos densos. Estos liberan ADP y ATP, los cuales activan más plaquetas, ayudando a la formación rápida y fuerte del tapón plaquetario. Por otro lado, también liberan calcio, que es súper necesario para la cascada de coagulación, y por último, serotonina, que favorece la hemostasia, reduciendo el sangrado por vasoconstricción y facilitando la formación del tapón plaquetario. Luego, tenemos los gránulos alfa, que liberan proteínas procoagulantes como el factor FBW, que es el factor de von Willebrand, que facilita la adhesión de plaquetas al colágeno subendotelial. Por otro lado, tenemos al fibrinógeno, que permite la agregación plaquetaria. Después tenemos al factor B, que es un cofactor esencial en la vía común de la coagulación. Por otro lado, tenemos al factor plaquetario 4, que neutraliza la heparina, que es un tipo de anticoagulante y es útil para prevenir o tratar la trombosis, que son coágulos en las venas y en las arterias. Y por último, tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que estimula la proliferación de células del músculo liso y también a los fibroblastos para la reparación tisular, o sea, restauran las estructuras y función de un tejido dañado después de una herida, inflamación o cirugía. El proceso de agregación plaquetaria comienza cuando el ADP y el tromboxano A2, liberados durante la activación plaquetaria, actúan sobre otras plaquetas cercanas, reclutándolas y activándolas. Esto es un mecanismo de retroalimentación positiva. El receptor GP2B3A, activado en la superficie de las plaquetas, se une al fibrinógeno plasmático y este actúa como una especie de puente, uniendo las plaquetas adyacentes entre sí y formando un agregado o tapón plaquetario primario en el sitio de la lesión. Este tapón inicial es frágil y necesita ser reforzado. Las plaquetas juegan un papel crítico en el equilibrio entre detener una hemorragia y evitar la formación de coágulos no deseados. Cualquier alteración en su número o función puede tener graves consecuencias. Una trombocitopenia, bajo número de plaquetas, pierde la capacidad del organismo para formar el tapón hemostático de forma eficiente. Esto produce un mayor riesgo de hemorragias, como heridas pequeñas o espontáneas como sangrados nasales. También el sangrado en las encías. Cuando hay demasiadas plaquetas, trombocitosis, o estas se activan de manera inapropiada, pueden formar coágulos dentro de los vasos sanguíneos sin que exista una lesión. Como consecuencia, el aumento del riesgo de trombosis. Podemos concluir que sin plaquetas, una simple herida podría convertirse en una amenaza. Son ellas las que silenciosamente acuden al llamado del daño y detienen el sangrado, protegiendo nuestra vida en segundos. Su papel en la hemostasia nos recuerda que incluso lo más pequeño puede ser vital para el equilibrio de todo el organismo.